Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy miércoles 11 de diciembre del 2024. El podcast de hoy llega con el auspicio de la Fundación Manuel J. Bustamante de la Fuente, institución que desde 1960 promueve la investigación en los ámbitos del derecho, la socioeconomía y la historia, y cuenta con un fondo editorial con más de 100 publicaciones en línea con su compromiso con la educación y la cultura, al que se sumará próximamente una que estamos preparando con mucha dedicación aquí en Comité. Muy bien, aquí van los titulares de hoy miércoles 11 de diciembre en menos de un minuto. Primero, el exministro Juan Manuel Hernández reconoció ante el Poder Judicial que él intermedió una coima de 1.3 millones de soles de la constructora ICSA en favor de Martín Vizcarra. Segundo, en un acto coordinado con varios ministros, la presidenta Dina Boluarte salió ayer a promover el debate de la pena de muerte, justo cuando está ella involucrada pues, en una serie de escándalos. Tercera, la exsecretaria de prensa de Palacio, Susi Sato, reveló ayer que a la Comisión de Fiscalización del Congreso, que en los días posteriores a la rinoplastía de Dina Boluarte, a ella le dijeron que la presidenta tenía, entre comillas, un proceso bronquial. Cuarta, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso admitió a trámite la denuncia por el delito de concusión contra José Arriola, de Podemos Perú, por un caso de mochasueldos. Y quinta, en la Ley de Presupuesto del 2025, el Congreso ha reducido la inversión en obras para inflar el gasto corriente, particularmente en gobiernos regionales como los que gestionan, digamos, aliados del gobierno, como César Acuña o Wilfredo Corima. Ok, vamos ahora con el análisis de cada una de estas noticias. Aquí va la primera. El expresidente Martín Vizcarra sufrió un nuevo revés en las Cortes. Ayer el exministro José Manuel Hernández confesó haber actuado como intermediario en un acuerdo entre ICSA y el exmandatario para que este último reciba una coima de 1.3 millones de soles cuando era gobernador regional de Moquegua entre el 2011 y el 2014. Según Hernández, este soborno se habría realizado, entre comillas, para que no se observe la buena pro de la adjudicación del hospital de Moquegua. El citado testimonio se produjo en el marco del juicio contra Vizcarra, que comenzó a finales de octubre. Según la tesis fiscal, el expresidente habría recibido sobornos de empresas constructoras por montos cercanos a los 2.3 millones de soles durante su etapa como gobernador regional. Por estos hechos, la fiscalía pide 15 años de prisión en su contra por el presunto delito de cohecho pasivo propio. El caso contra el exmandatario estalló en marzo del 2021, meses después de que Vizcarra fuese vacado de la presidencia, luego de la revelación de declaraciones brindadas por aspirantes a colaboradores eficaces sobre presuntos sobornos de empresas vinculadas al Club de la Construcción. Según estos colaboradores eficaces, los presuntos sobornos se habrían dado a cambio de proyectos como el de irrigación Lomas de Hilo y la construcción del hospital de Moquegua. En anteriores audiencias del juicio contra Vizcarra, el exgerente y también el expresidente de la constructora Obrainsa, por ejemplo, revelaron haberle pagado 1 millón de soles en coimas al exmandatario para adjudicarse la obra Lomas de Hilo. Ayer, como les comentaba, el exministro Hernández confirmó el pago a su vez de sobornos para asegurar la otra obra envuelta en este caso, que es el hospital de Moquegua. Hernández, quien fuera ministro de Agricultura entre el 2016 y el 2019 en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, señaló que ICSA quería, entre comillas, asegurar la adjudicación de dicha obra. Fue así que el exministro se contactó por teléfono con Vizcarra. Hernández dijo que la conversación devino en si había algo para él, como, digamos, es decir, como si Vizcarra estuviese pidiéndole cuánto le iba a tocar a él, digamos, de coima, y acordaron pues ahí un monto específico, que fue sugerencia de Vizcarra, según Hernández, de 1.3 millones. Y así fue como Hernández fue donde Rafael Granados de la empresa ICSA y este aceptó el pago del soborno. Hernández mismo fue el encargado de comunicarle a Vizcarra la decisión de la empresa de pagarle la coima y además señaló que fue testigo hasta en 6 oportunidades de los pagos parciales que se le hicieron a Vizcarra. El juicio contra el expresidente se reanudará el próximo lunes 16 de diciembre. El pronóstico no pinta nada bien para Vizcarra, debido pues a la cantidad de testimonios y pruebas que lo sindican como presunto receptor de corrupción, de sobornos. La Fiscalía ha presentado más de 140 pruebas en contra del exmandatario en este juicio. Segunda noticia, la presidenta Dina Boluarte señaló ayer en público durante una ceremonia de inauguración del nuevo sistema de comunicación satelital de la Fuerza Aérea del Perú, que ha llegado el momento, y esta es una cita textual, de abrir el debate sobre la pena de muerte para violadores de menores. Las palabras de Boluarte son una reacción
al más reciente caso de violencia contra una menor de edad. En esta ocasión se trata de una niña de 12 años asesinada en Villa María del Triunfo el fin de semana pasado. El padre de la menor denunció el domingo inacción por parte de la policía, horas después de que el cuerpo fuera hallado. Como explicaba ayer, ante la denuncia del padre, el titular del Ministerio del Interior, Juan José Santibáñez, comunicó que se había ordenado una investigación ante la, entre comillas, presunta omisión de funciones por parte de agentes policiales. Es decir, este es un nuevo caso en el que se denuncia algo que, digamos, algo ante la policía, esta, digamos, no hace nada, no toma acciones concretas, y luego se descubre pues el trágico final de la víctima, un caso muy similar pues al de Shirley Cóndor, que ha sido muy sonado en los medios. Sin esperar conocer los avances de esta investigación y por supuesto comentar la inoperancia policial denunciada por el padre de la menor, la presidenta Boluarte rápidamente ha intentado cambiar el foco de atención y recurrir a una receta habitual del populismo punitivo, que es la sugerencia de aprobar la pena de muerte para violadores de menores, que naturalmente es uno de los crímenes con mayor condena social. Si se deseara ir por ese camino, digamos, la vía sería larga, haría falta no solo una reforma del Código Penal, sino también una reforma constitucional, y además el Estado peruano tendría que retirarse del Pacto de San José, como se conoce también a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o denunciar parcialmente ese tratado y, digamos, habilitar un camino para reinstaurar la pena de muerte. Resulta difícil imaginar que este gobierno, con el escaso crédito político que tiene y la poca eficiencia que ha demostrado, esté en realidad pensando seriamente en plantear ese camino, pero uno sospecha pues que sus intenciones son otras. Comprensiblemente, entre ustedes que me escuchan va a haber algunas composiciones a favor y otras composiciones en contra de la pena de muerte. Yo estoy, como ustedes saben, en el segundo grupo, pero este ciertamente es un tema que puede ser debatido con argumentos de ambos lados. Lo que yo sí les sugeriría a título personal es que se pregunten críticamente por qué estamos discutiendo este tema hoy, si es un debate que ha aparecido orgánica o espontáneamente, o si es algo que se está utilizando de excusa para desviar la atención de otras cosas, lo que popularmente se conoce como una cortina de humo. Desde el momento en el que uno ve al ministro de Economía, José Aristas, sacando un tuit ayer sobre la pena de muerte y a otros ministros cerrando filas en torno a este tema, más parece pues una acción coordinada en el gobierno para, como les digo, desviar la atención de los líos que hoy enfrenta la presidenta Boluarte, salvo mejor parecer de cualquiera de ustedes. Tercera noticia, la ex secretaria de prensa de Palacio de Gobierno durante el actual gobierno de Dina Boluarte, Susi Sato, se presentó ayer ante la Comisión de Fiscalización del Congreso para responder preguntas en torno al caso de la rinoplastía que se practicó la presidenta en el 2023 y si esto implicó pues un abandono del cargo. Dijo Sato que en las fechas en las que Boluarte estaba realizándose su operación a la nariz o descansando posterior a esta, digamos, lo que le dijeron a ella desde el Consejo de Ministros, según ha declarado ante la Comisión de Fiscalización, es que la presidenta tenía, entre comillas, un problema bronquial. Es decir, no le dijeron que se había operado, sino que simplemente estaba con un problema bronquial. Es decir, también se le ocultó información de la operación a la propia secretaria de prensa de Palacio. Se entiende por el testimonio que el entonces premier Alberto Tarola fue cómplice en todo esto. Entre el 28 de junio y el 12 de julio del 2023, las fechas en las que Boluarte estaba supuestamente recuperándose de esta operación, Sato dice no haber tenido reuniones presenciales con ella y que solo le mandó reportes de lo publicado en los programas dominicales, por ejemplo, a través de WhatsApp o al celular, y que le respondió de esa manera. No obstante ello, Sato negó que la hubiesen obligado a publicar imágenes de eventos de otras fechas para, entre comillas, tapar la ausencia de Boluarte. Cuarta noticia, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales admitió a trámite ayer la denuncia constitucional presentada contra el integrante de la bancada de Podemos Perú, José Arriola, en la que se le imputa el presunto delito de concusión por un caso de mochasueldo. Hubo, según el comercio, 11 votos a favor de tramitar la denuncia, 0 en contra y 3 abstenciones, la de Patricia Chirinos de Avanza País, Flavio Cruz de Perú Libre y Segundo Quirós del Bloque Magisterial. Arriola le habría recortado el sueldo hasta 7 trabajadores de su despacho parlamentario, lo que le habría generado un beneficio conjunto de como 102.000 soles, y también le habría permitido recabar aportes en especie para hacer proselitismo político. Todo este esquema por el cual Arriola presuntamente se beneficiaba de sus trabajadores o a costa de ellos, se habría iniciado en octubre del 2021, es decir, a los pocos meses de ser elegido congresista.
Y quinta noticia, para terminar, la semana pasada comentábamos la ley de presupuesto aprobada por el Congreso el 30 de noviembre, que define en qué y cuánto va a gastar en todas las entidades del Estado peruano en el 2025. Lo que les conté en aquella oportunidad es que el Congreso, sin ninguna vergüenza, había reducido los recursos que el MEF había propuesto asignarle al sector, por ejemplo, educación y saneamiento, para, entre otras cosas, aumentar el propio presupuesto del Congreso en más de 550 millones de soles. Sin embargo, una revisión más detallada del texto aprobado nos muestra otras razones para preocuparnos. De acuerdo con el Instituto Pulso Fiscal, citado por el diario Gestión, el Parlamento recortó en 1.814 millones de soles los recursos que el MEF proponía destinar para la inversión, es decir, para la construcción de obras como escuelas, hospitales, carreteras, etcétera, y aumentó el gasto corriente en esa misma cantidad. Gran parte de este incremento se concentra en el rubro de remuneraciones estatales. En detalle, el Parlamento ha tomado 1.455 millones de soles que el MEF quería destinar a inversiones y los ha asignado para aumentar remuneraciones de funcionarios públicos, especialmente de los sectores defensa e interior. ¿De dónde han salido esos recursos? Pues del presupuesto que el MEF quería asignar a inversiones del sector educación, por ejemplo, es decir, a la construcción y mejora de escuelas. Otro punto preocupante lo muestra el diario El Comercio, que revela que la región cuyos recursos han aumentado de manera más considerable frente al 2024 es La Libertad, cuyo presidente regional es César Acuña, líder de Alianza para el Progreso, partido al cual pertenece la presidenta de la Comisión de Presupuesto, Lady Camones, y que es cercano al gobierno. El segundo lugar lo ocupa Ayacucho, cuyo presidente Wilfredo Corima es conocido como el Huayqui de la presidenta Dina Boluarte y que recientemente se afiliaba a ese partido. En tercer lugar está Ancash, región a la que representa Camones en el Parlamento. Esto muestra una vez más que los partidos que manejan la Comisión de Presupuesto usan esa posición no para distribuir de manera más eficiente los recursos públicos, sino para llevar agua para su propio molino. Pero lo más grave es que estas tres regiones recibirán más recursos el próximo año, pese a que no han ejecutado el presupuesto que se les asignó en el 2024. La Libertad solo ha gastado 60.1%, Ayacucho 75.1% y Ancash un decepcionante 37.1%, es decir, se está premiando pues su ineficiencia. Aquí sumo una reflexión personal muy breve. Estamos habituados a que la discusión sobre la ley de presupuesto sea una en la que opera pues una especie de repartija en el Congreso, donde hacen y deshacen los congresistas o bancadas con más poder como quieren, o se ponen de acuerdo para sacar provecho todos del presupuesto del siguiente año. Pero pocas veces he visto yo algo tan desfachatado como lo que ha ocurrido este año, en el que el Congreso se ha aumentado su propio presupuesto en 550 millones de soles frente a la propuesta del MEF. Ojo que no estamos hablando de un ripio. 550 millones de soles es una cantidad enorme de dinero. ¿Se imaginan si eso hubiese sido destinado a reducir la anemia o a combatir el efecto de las heladas en las zonas altoandinas, por citar un par de problemas muy acuciantes? Ustedes saben que yo tengo un respeto reverencial por el Congreso, que considero la institución más representativa de la democracia, pero no puede haber pues tanto descaro en que se apruebe algo así y los congresistas quieran hacer como si aquí no pasó nada. Ese aumento de presupuesto al Congreso no tiene justificación alguna y es verdaderamente un escándalo. Siguen jugando con fuego nuestros congresistas, haciendo como si no fueran un poder del Estado con un dígito de aprobación. No se entiende cómo pueden ser pues tan irresponsables. En fin. Muy bien, recuerden que Comité es un esfuerzo que busca explicar a diario las noticias más importantes de manera rigurosa, sin sensacionalismo y sin dueños de la verdad, para que tengamos una ciudadanía mejor informada. Si nos escuchas desde las cuentas de Comité en las redes sociales, dale seguir, cliquea me gusta y comparte nuestros contenidos para que puedan llegar a más personas. Muchas gracias nuevamente a nuestro auspiciador de hoy, la Fundación Manuel J. Bustamante de la Fuente, y a nuestros suscriptores, con cuyo apoyo podemos seguir haciendo esto que tanto nos gusta. Que estén todos muy bien y ya nos escuchamos mañana. Adiós.